Canten al Señor un cántico nuevo. Hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. Oramos por la paz de Colombia y del mundo. Pidámosle al Señor que bendiga nuestras familias. También oramos por la educación de los niños. Presentémosle al Señor todas nuestras intenciones personales, familiares, comunitarias, de país. El Señor escucha nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para iniciar, vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está al frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos y respondió amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaba el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: este es el día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nadie tiene, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque se celebra el Señor en nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. Tú tienes, Señor, palabra de vida. Tú tienes, Señor, palabras de vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor,
lámpara alumbra el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida. Que sean grandes las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados con el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. Dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecía de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas y en tercer lugar a los maestros. Luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen de todo en el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos la interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaban el rollo del profeta Isaías, y desarrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy
Se ha cumplido esta palabra que acaban de oír, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 7 grandes realidades que estamos viviendo en la actualidad. Nuestra historia. En primer lugar, la guerra. Tercera Guerra Mundial en etapas. Ante la realidad de la guerra, la palabra del Señor nos ilumina y Jesucristo dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Aquí en Colombia también la carrera armamentista, el conflicto armado es una realidad cruel en Colombia y en muchas partes del mundo. En segundo lugar, las migraciones. Muchas personas están migrando de un país a otro país por diversas circunstancias, buscando mejores oportunidades de vida. Jesucristo dice, fui migrante y me acogieron. La Sagrada Familia también migró a Egipto. En tercer lugar, el ambiente digital, la inteligencia artificial. Nunca nos enseñaron a manejar un celular, el computador, a hacer uso responsable de ellos. Sin embargo, las redes sociales tienen su lado luminoso, porque a través de ellas podemos evangelizar, predicar la palabra, anunciar el año de gracia del Señor. Es muy importante que cada uno de nosotros comprenda que puede ser manipulado por las redes sociales desde el punto de vista de la política y de la economía, porque las grandes personas y grandes empresarios sencillamente manipulan las conciencias. En cuarto lugar, el fenómeno de la urbanización. Hoy más que nunca miles de personas viven en un pueblo, en una ciudad, y estamos en un ambiente urbano. Allí en la ciudad o en el pueblo la persona sencillamente se siente aislada, excluida, sin identidad, sin horizonte, y también trae grandes consecuencias para las familias, la juventud, la infancia y la adolescencia. En quinto lugar, muchas personas están sufriendo precisamente por la guerra, las migraciones y este ambiente digital de soledad y de aislamiento y de urbanización. El sufrimiento de tantos jóvenes que han perdido sus sueños, de tantos niños llorando porque han perdido a sus padres, de tantas mujeres solas y abandonadas, el sufrimiento de miles de personas que lloran, igualmente el sufrimiento de la Madre Tierra que grita dolores de parto, como dice la Sagrada Escritura, por la contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, cambio climático y calentamiento global. Nos unimos al niño que sufre, nos unimos a la Madre Tierra que canta gritos de dolor. Y aparte de eso tenemos la desilusión de miles de ciudadanos por la política tradicional que sencillamente está pisoteando, dominando, dañando a la ciudadanía, no buscando el bien común, ni el destino universal de los bienes de la creación. Finalmente, en séptimo lugar, la política, la economía pareciera que fueran los únicos que tuvieran derechos. Se trata del dominio de la economía por encima de la dignidad del hombre y de la mujer. Ante estas grandes realidades que nos está tocando vivir en nuestra historia actual, hoy la palabra del Señor nos ilumina. La primera lectura de Nehemías capítulo 8 nos presenta al sacerdote Esdras, nos presenta precisamente al gobernador Nehemías, nos presenta a los levíticos, a hombres y a mujeres, a todo el pueblo reunidos en torno a la ley de Dios, la Sagrada Escritura. El sacerdote proclamaba la palabra del Señor, todos decían amén, todos adoraban a Dios, todos sencillamente se alimentaban y todos cantaban de inmensa alegría, porque la ley de Dios trae precisamente alimento a nuestra alma y trae alegría a nuestro corazón. Vayan, coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada. No estén tristes, no estén angustiados ni preocupados. El gozo del Señor es la fuerza. En ese sentido, una gran invitación de esta primera lectura es que todos, niños, jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres, que gozan de igual dignidad, de iguales derechos, igualmente todos los líderes económicos, políticos, religiosos, tecnológicos, todos reunidos en torno a la palabra. Lectura, meditación, oración, contemplación, celebración y vivencia de la Sagrada Escritura. Necesitamos anunciar la palabra de Dios en televisión, la palabra de Dios en las redes sociales, la palabra del Señor en todos los lugares, de tal manera que haya alimentación para todos, vivienda para todos, alegría para todos y todos tengan territorio digno,
todos tengan un lugar donde vivir, alimentación y vestuario. El Salmo 18 precisamente nos habla de la ley del Señor, que es perfecta, es descanso del alma. La ley del Señor permanece para siempre. Y los últimos 2 mandamientos de la ley de Dios nos dice no codiciar. No codiciar los bienes ajenos, no codiciar nada del prójimo. En la actualidad vemos que está el fenómeno de la codicia y por eso hay egoísmo y está luchando por territorio. Y ante esa lucha hay precisamente conflicto armado y hay derramamiento de sangre y hay maldad. Hay migraciones y guerra. Por eso, ante la inteligencia artificial que reina en la actualidad y ese ambiente digital que les mencionaba, está la inteligencia del corazón, la inteligencia del alma. Nunca pasa de moda las emociones y los sentimientos positivos. El Señor te concede la gracia de sentirte amado, querido, respetado, hijo de Dios, hermano en Cristo, templo del Espíritu Santo, miembro de la comunidad cristiana. El Señor te concede la gracia de sentirte hombre y mujer valiente. De tal manera que dice la palabra, los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón. Y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Este Salmo 18 que nos habla de la ley de Dios, nos dice precisamente que el corazón, esa inteligencia emocional y sentimental juega un papel importante en la actualidad. No te dejes llevar, vencer por emociones y sentimientos negativos. No quiero que te sientas triste, solo, aburrido, preocupado, estresado, desilusionado, cansado. Quiero que te sientas precisamente bajo la inteligencia del corazón, de las emociones y de los sentimientos de lo que nos habla hoy la palabra. Te sientas feliz, animado, con un propósito en el mundo, con una vocación y una misión. Vocación, el Señor te llama por el nombre y el Señor tiene para ti una misión. Y tu misión es ser luz del mundo, sal de la tierra. Tu misión juega un papel importante, ya sea en el ámbito familiar o ya sea en el ámbito del trabajo. Desde el punto de vista familiar, puedes preguntarte, ¿estoy llamado sí o no a conformar una familia feliz, a tener esposa, esposo o hijos? Y desde el punto de vista del trabajo, ¿cuáles son mis talentos? ¿En qué puedo trabajar y desarrollarme como persona? Dios nos concede a todos la gracia de ver y experimentar nuevas fuentes de trabajo en los pueblos, en las ciudades y especialmente en el campo. Dios ama al campo. Ahora bien, queridos hermanos, la segunda lectura nos habla de la unidad en medio de la diversidad. Hay diversidad de carismas, de dones, de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de comunidades cristianas, pero el cristianismo es el mismo. Y nos pone el símil o semejanza del cuerpo. Ojos, oído, boca, manos, pies, todos hacen parte del cuerpo. Y los ojos no le pueden decir a las manos no te necesito, ni las manos a los pies no te necesito. Así como hay unidad en medio de la diversidad del cuerpo, igualmente en medio de la diversidad hay siempre unidad. Una unidad reconciliada. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, dice Jesucristo. El deseo de Jesús es que haya siempre unidad en el cristianismo. Es verdad que hay distintas comunidades cristianas, pero el cristianismo es uno. Y necesitamos orar por un ecumenismo, que es el diálogo entre las comunidades cristianas. Y hoy vamos más allá que un diálogo. Hoy hablamos de conversación. La conversación tiene que ver precisamente con palabras y emociones. De tal manera que una buena conversación hará siempre de un único cristianismo. De tal manera que no importa si es católico, anglicano, ortodoxo, católico de cualquier comunidad o sencillamente de las comunidades cristianas que han surgido, el cristianismo es uno. Que Dios nos conceda la gracia como dice la palabra. No importa si son judíos o griegos, si son esclavos o libres, no importa la raza, el partido político, no importa la religiosidad, la ideología, el cristianismo es uno. Oramos en ese sentido por el ecumenismo. Recordémoslo muy bien, diálogo entre las comunidades cristianas. Y aparte de eso necesitamos el diálogo interreligioso. Hace referencia al diálogo entre las grandes religiones, judaísmo, cristianismo, islamismo, por la unidad de la gran familia humana y que todos trabajemos por objetivos comunes, como el bien común,
el cuidado del medio ambiente, la justicia social, la paz, la libertad. La palabra del Señor nos dice que lo que nos hace uno como cristiano es el bautismo. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Por el bautismo se nos ha borrado el pecado original y por el bautismo somos, queridos hermanos y hermanas, hijos de Dios, hermanos en Cristo, templos del Espíritu Santo y miembros de la comunidad cristiana. Renovemos constantemente nuestro bautismo y vivamos siempre en unidad dentro del cristianismo. Nada de estar criticándonos, maldiciéndonos, persiguiéndonos los unos a los otros dentro de la iglesia cristiana. Ahora bien, queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que dentro de la iglesia, si uno sufre, todos sufren. Si uno recibe un honor, todos se alegran. Todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran. Y nos habla precisamente de algo muy importante. Nos habla precisamente de carismas. ¿Cuál es tu carisma? Aquí la palabra habla de estos carismas: apóstoles, profetas, maestros, milagros, el don o el carisma de curaciones, de beneficencia, de gobierno, de diversidad de lenguas. Hay otros carismas muy importantes. Son esos talentos que el Espíritu Santo derrama sobre ti. Aparte de los carismas, la palabra del Señor nos habla precisamente de vocaciones. Ya les hablé de la vocación a la familia y de la vocación al trabajo. Y nos habla de distintos ministerios dentro de la iglesia. Y está, por ejemplo, el ministerio del obispado, del presbiterado, del diaconado, esos misterios ordenados. Y aparte de eso están los misterios no ordenados, como el ministerio del lectorado, del acolitado y el ministerio del catequista. Y está múltiples ministerios como el ministerio de música, el ministerio de danza, el ministerio de poesía y otros ministerios que sirven en una iglesia o parroquia o comunidad. Que el Señor nos bendiga desde los carismas, las vocaciones, los ministerios. Pero la palabra nos dice que el Espíritu Santo también nos da sus dones y frutos. Y entre los dones está el don de la sabiduría, inteligencia, ciencia. Y entre los frutos está la alegría, el amor, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad y la mansedumbre. Por eso, que sea el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a la comunión, todos viviendo en unidad, a la participación, que todos nos sintamos partícipes de la iglesia y de la sociedad, y a la misión, cumpliendo esa misión en el mundo. Para ello necesitamos la conversión permanente de nuestras relaciones interpersonales, la conversión permanente de esos procesos, donde haya transparencia, rendición de cuentas y haya evaluación de lo que estemos realizando, una conversión de los vínculos para que estemos siempre ayudándonos mutuamente. Necesitamos en ese sentido arraigo cultural, arraigo y sentido de pertenencia a la iglesia y a la sociedad, y sentir que la iglesia es iglesia peregrina de Dios. Vamos peregrinando hacia la Loma Santa, hacia la tierra sin males, peregrinando con el papá, la mamá, amigos, seres queridos, compañeros de trabajo, y en ese peregrinaje a veces muere un ser querido. Lamentablemente muchos mueren producto de la guerra. Ante la realidad del peregrinaje, sabemos que Jesucristo está esperándonos con los brazos abiertos en la casa del Padre Celestial, en nuestra verdadera patria celestial. Y aparte de eso, necesitamos comprender que somos iglesia, pueblo de Dios, y acoger en la iglesia a todos, que todos nos sintamos como en casa, fortaleciendo nuestra identidad cristiana. Como pueblo de Dios somos un pueblo único y un pueblo llamado a la santidad y a la universalidad. Fortalezcamos nuestra identidad y que hagamos un buen discernimiento día a día para ser hombres y mujeres, comunión, participación, misión, llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor también nos invita precisamente a la libertad de los hijos de Dios. Jesucristo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado precisamente a anunciar la buena noticia a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista. La buena noticia nos da libertad, nos da sanación, promoción, vida nueva. Por eso es importante seguir estudiando la Sagrada Escritura, y nos dice que nos ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor. Este año es el año del jubileo, y durante el jubileo estamos invitados a renovar la confianza. En términos generales, durante este año yo los invito para que seamos profetas del Dios Altísimo. Tengamos en cuenta estas 5 profecías.
Primera, la profecía del encuentro. Encontrémonos, reunámonos, dialoguemos, conversemos con familiares, amigos, seres queridos, compañeros de trabajo y en la sociedad. En segundo lugar, la profecía de la justicia social. Busquemos la justicia y la paz donde quiera que nos encontremos. En tercer lugar, la profecía de la inclusión, donde no se excluya a nadie por ser de otra raza, de otra religión o partido político. En cuarto lugar, la profecía de la fraternidad de los pueblos, donde seamos amigos y nos demos la mano. Y finalmente, en quinto lugar, la profecía del cuidado de la casa común. Estas 5 profecías, a ejemplo de Jesucristo, buen profeta, las estemos proclamando día a día para que haya auténtica libertad. Vamos a orar. Después de cada petición respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el pueblo santo de Dios, llamado por su Señor a ser la comunidad humana primicia de la redención, para que sea germen fecundo de unidad y de esperanza, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busque con recta conciencia el progreso social y no se dejen dominar por la ambición del dinero y del poder, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los profesionales de la salud, que consagran su tiempo y alivian el dolor y el sufrimiento de los enfermos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por las familias que están pasando por dificultades de cualquier índole, para que no se dejen llevar por la desesperanza o la desilusión, sino con fe ponga en las manos del Padre sus angustias y necesidades, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros aquí reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios y su justicia, según los dones de cada uno haya recibido, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por la paz de Colombia, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la libertad de los pueblos esclavos. Señor, escucha nuestra oración. Para que seamos profetas de encuentro y de justicia social, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que en nuestra familia haya unidad, alegría y paz, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los padres de familia, estudiantes, instituciones educativas, profesores, para que este año sea el año de una educación formal e integral, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Recibe, Padre Celestial, nuestras oraciones y protégenos de todo mal y peligro, hoy y siempre. Amén. Amén. Junto con el pan y el vino podemos presentar al Señor nuestras ofrendas materiales. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones. Formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo, para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte, proclamamos la resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Oramos por el Papa Francisco, obispo de Roma, con nuestro obispo Octavio de Jesús Castellón Arroyave de la iglesia Juan Pablo II, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en tentación, y líbrame del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Dios los proteja de todo mal y peligro. Amén. Dios le muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Amén. Feliz semana para todos.